Bien, aquí lo que encontramos, que es como un ejercicio, lo estamos haciendo dentro de lo que en finanzas corporativas, en un tipo de filosofía en términos de estructura financiera, es un mundo perfecto, que es donde el gobierno no existe. Así estamos haciendo este análisis, lo cual obviamente tendríamos los mismos resultados si lo haríamos en un mundo imperfecto donde el gobierno, es decir, el pago de impuestos sí existe. Ahorita lo estamos quitando para hacer este análisis. Por ejemplo, Liverpool tiene 250 millones de activos en total. Estamos simulando de que no hubiera nada de deuda y nada más tuviéramos capital. Y en la parte derecha encontramos el mismo capital total, pero sí tiene deudas por 111 millones de pesos, dejando un capital de 147 millones y medio de pesos. Por lo tanto, también al hacer un análisis, ¿verdad?, en promedio, dividiendo los intereses que se pagan entre el pasivo de largo plazo, nos da en promedio una tasa que está pagando Liverpool del 9.74%, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, proyectando la EBITDA o proyectando la utilidad operativa en este caso, que son lo que tenemos en los estados financieros, que es como se reporta o lo tienen reportado por parte del contador, encontramos una utilidad operativa proyectada de 17.342.000 pesos en un escenario de recesión, 31 millones en un esperado y en crecimiento o optimista en 44.677.000 pesos. Como no hay deuda, en este caso, entonces calculamos lo que es el costo de capital no apalancado, suponiendo que Liverpool estuviera totalmente financiada con capital. Estamos haciendo un símil, ¿verdad? Un simulacro. Por lo tanto, Liverpool ganaría 6.69% de rendimiento sobre el capital en recesión, en esperado 11.97, en crecimiento 17.24%. Si ahora calculamos lo mismo, pero tomando en cuenta los intereses a una tasa anual del 9.74%, estamos pagando intereses, como aquí se ve, por 10.875.000 pesos. Por lo tanto, tenemos la utilidad neta, ¿verdad? Proyectando la misma utilidad operativa, pero ya calculando el rendimiento sobre el capital, encontramos un 4.38% en recesión, 13.65% en esperado y 22.92% en un entorno de crecimiento, ¿no? De un entorno económico favorable. Si se dan cuenta, solo en recesión estamos por abajo en rendimiento que respecto a no tener apalancamiento. Es decir, en este caso conviene no apalancarse si estas fueran las utilidades operativas proyectadas con una estructura financiera como la que tiene comparada con un símil de que no tuviera deuda. Por lo tanto, no le convendría a Liverpool bajo estas condiciones, pero se preferiría tener no deuda a tener deuda. Pero a partir del esperado ya tenemos un 11.97 contra 13.65, un 17.24 contra un 22.92%. Aquí sí conviene apalancarnos, porque tenemos mayor rendimiento sobre el capital por usar deuda y 22.92% por usar deuda contra un 17.24%. En este caso, obviamente las condiciones en términos de la razón de liquidación o cobertura de intereses, que es una razón financiera que estuvimos analizando, pues va de 1.6 en recesión, 2.9 en esperado y 4.1 en crecimiento, lo cual habla de la mejor condición. La gráfica, eso es lo que nos muestra. En las abscisas tenemos la utilidad operativa y en las ordenadas tenemos la utilidad por acción, lo que nos permite poder realizar esta gráfica. Aquí tenemos la utilidad por acción, el earning per share, también aquí en el caso de apalancada, lo cual nos da una línea roja que es la apalancada y una línea verde que es la no apalancada. Cuando la línea verde está sobre la roja, indica que no conviene apalancarse. Cuando la roja está por encima de la verde, nos indica que sí conviene el apalancamiento. Así que si la empresa tuviera una utilidad más o menos, podríamos decir, no sé, entre 17.300.000 y 31 millones de pesos, más o menos la mitad, sí convendría, siempre y cuando genere esa utilidad, y siempre y cuando con esa estructura, y siempre y cuando
la tasa de interés sea la que es. Nos indica entonces esa condición. Si comparamos a Palacio de Hierro, ¿qué encontramos? Pues también encontramos lo mismo, ¿no? En un escenario recesivo, el rendimiento sobre el capital es menor al que si no estuviera apalancado. Pero a partir del esperado, ya es mayor conviene tener apalancamiento que no tenerlo, porque el rendimiento es mayor para los accionistas, es decir, el costo de capital es del 12,88%, el apalancado, ¿verdad? Y el no apalancado de 10,51. Y en el escenario de crecimiento, pues es 15,30% en el caso de no apalancarse, costo de capital no apalancado, y el costo del capital apalancado, 23,18%. Por lo tanto, esto mismo, como lo vimos en Liverpool, marca más o menos la misma situación, si ustedes se dan cuenta. También, obviamente, tienen que generar esta utilidad operativa para poder decir que nos conviene apalancarnos que no apalancarnos. Pero si pasamos o bajamos de esa utilidad que estamos generando, entonces ya no nos conviene apalancarnos y mejor sin deuda. Claro, hay empresas que ya están endeudadas. Lo único que indicaría sería, no te conviene pedir más deuda bajo ciertas condiciones. Eso es lo que el administrador financiero tiene que analizar, ¿verdad? En este caso o bajo esta condición. Ahora vamos a hacer brevemente este ejercicio rápidamente. ¿Qué pasa? Vamos a ver la gráfica y nos vamos a definir. ¿Qué pasa si en este caso Liverpool estuviera proyectando por X, Y, Z razón menos utilidad? Vamos a bajarlo al 12 millones de pesos. Automáticamente se va a cambiar todo porque es un simulador, ¿no? ¿Qué nos marca? Bueno, nos marca que la tasa o el rendimiento sobre el capital o el costo de capital no apalancado es mayor que si utilizas deuda, entonces no te conviene deuda. Sin deuda, 9,90, con deuda, 10,3. Sí conviene, pero poquito, ¿no? 15,18, no deuda, 19,29, sí deuda. Aquí sí vemos mayor capacidad de deuda, ¿verdad? Lo cual obviamente nos indica, la gráfica, ¿verdad? Que debido a que se está proyectando menos utilidad operativa, pues ya existen más condiciones para no pedir deuda o no endeudarse más. ¿Por qué? Porque estoy generando menos. De ahí la importancia, ¿verdad? De lo que estábamos diciendo, mmm, de lo importante que son las ventas, el crecimiento de tus ventas, pero también tu crecimiento de utilidad operativa, que es la que te da la posibilidad de pagar, ¿no? Y al mismo tiempo, también estamos hablando de condiciones vamos a decir, de la posibilidad de que en un momento determinado te quede mayor utilidad neta, ¿no? O sea, que eso es lo que estaríamos, en este caso, considerando y evaluando, ¿no? Para este sentido. Bien, considerando esta condición, ahora vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a regresar nuevamente la utilidad a como estaba, ¿no? Que es proyectada, que por cierto, no dijimos, lo hicimos a través de un modelo de proyección, pero utilizando variables financieras. Por lo tanto, lo estamos usando como modelo de proyección financiera. Y estamos usando la media móvil exponencial simple, ¿no? Que marca de alguna manera una condición no lineal, pero tampoco no estacional bajo esta cuestión. Entonces, en este sentido, estamos proyectándola, es decir, no la estamos calculando, como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero, no, no lo estamos haciendo así. Usamos los datos históricos para proyectarla, ¿verdad? En este caso, vamos a dejarlo de esta forma. Pero, ¿qué pasaría si se incrementara la tasa de interés en 13% anual? Vean ustedes cómo automáticamente la línea verde sobrepasa más dentro de lo graficado a la roja, lo cual nos indica que no te conviene apalancarte, ¿verdad? El que tú estés en estas condiciones y sigas pidiendo más deuda, lo único que te va a llevar es al sobreendeudamiento. ¿Y por qué es esto? Sencillo, porque la tasa de interés, que es el costo de la deuda, es mayor que el costo de capital, del rendimiento que tú le vas a pagar a los accionistas. Este es el sin deuda y este es con deuda. La tasa está por arriba. No puedes pagar una deuda del 13% si tú vas a dar un rendimiento del 11,97, perdón, 11,18%, ¿verdad? No lo vas a poder pagar. Les vas a pagar menos
a los accionistas que lo que vas a pagar de deuda. Por lo tanto, en este caso, ya no estarías generando valor. Y evidentemente se ve también por la cobertura de intereses. 1.2, 2.1 y a lo más 3.1. Si subimos más la tasa de interés al 15%, pues obviamente la gráfica nos indica menos capacidad de endeudamiento. Tendrías que generar este nivel de utilidad operativa para que te conviniera en un momento dado cuando las tasas están en estas condiciones. Pero ya vemos que comparen 15 contra 9.67. Este 9.67 es el rendimiento que tú le vas a pagar a los accionistas. ¿Cómo vas a pagar el 15% si apenas estás generando el 9.67%? Ese es el punto. Por lo tanto, ya vimos dos factores. Uno, la utilidad operativa proyectada. Dos, el costo de la deuda. Y vamos a ver el tercero. Vamos a regresarlo a condiciones normales. Si tenemos una tasa que está por abajo, tasa de deuda, por abajo del 13.65, mientras eso ocurra, puedes pedir deuda. Y siempre y cuando estés generando la utilidad operativa necesaria para poder pagar tus costos no operativos. En esta condición, si yo incremento la deuda, es decir, la incremento, vamos a decir, a 170 millones de 111, como ustedes se dan cuenta, la intersección sigue siendo la misma, sí, solamente que la pendiente del vector de apalancamiento es mayor, es decir, se hizo más horizontal, lo cual nos indica que hay mayor volumen o mayor espacio entre las dos, lo cual favorece. ¿Por qué? Porque te favorece pedir deuda. ¿Por qué? Porque el costo es mucho menor de lo que tú vas a rendir, vas a generar de rendimiento sobre capital, ¿no? Que es con lo que vas a pagar. Obviamente, sí se corre un riesgo, porque vean ustedes lo que tienen de rendimiento en una recesión. 0.88 contra 6.69, no te conviene apalancar, que es esta que estoy señalando yo dentro de la gráfica. Pero en un escenario esperado, sí te conviene. 16.21 contra 11.97 con una tasa de deuda de 9.7, pues te conviene esta condición. Y si yo le siguiera aumentando a 200,000, se van a dar cuenta que el vector rojo se sigue incrementando más. En condiciones favorables, si yo pido menos deuda, vamos a suponer que estaba en 111, vamos a suponer que pido 70 millones, miren lo que pasa. Sí hay mayor condición de apalancamiento, pero el volumen entre las dos líneas disminuye. ¿Por qué? Porque tienes condiciones para pedir deuda, pero no lo haces, ¿no? Te mantienen en esa condición. Ahora, vamos a ver ya un escenario de sobreendeudamiento. Ya pusimos cómo están los estados financieros y qué podemos concluir y qué podemos decir al respecto. Miren, fíjense en este punto. Vamos a suponer que yo bajo a 15 millones la utilidad operativa, lo cual obviamente me va a indicar que tienes menos capacidad de endeudamiento. Pero también subo la tasa al 13%. Pues obviamente ya la posibilidad de endeudamiento va disminuyendo, ¿no? Y como la tasa es mayor que el rendimiento que le vas a pagar a los accionistas, ¿de dónde lo vas a sacar para pagar 13 si estás generando 9.59? Vamos a poner que tenemos 200,000 pesos, 200, sí, bueno, son 200 millones, ¿no? De deuda. ¿Qué es lo que ocurre? No estás generando utilidad operativa. La tasa de la deuda es mayor que tu tasa o tu costo de capital, por lo tanto, tu tasa de rendimiento para los accionistas, y estás en un 77% de deuda y 22% de capital. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nada más en estas condiciones, cuando generes esta utilidad operativa, te conviene. No, te conviene, si no, no. Pero obviamente, como las condiciones de no pedir apalancamiento son mejores, pues obviamente el espacio por la pendiente que se está generando en el apalancamiento nos dice que no te conviene apalancarte en estas condiciones cuando tenemos utilidad por acción y utilidad operativa en estos niveles. Aquí te conviene sí apalancarte, por abajo no te conviene, ¿sí? Bajo esa condición, vamos a dejarlo en utilidad operativa. Si tú bajas tu utilidad operativa, pues pero si esto lo dejamos a 10 millones, pues vean lo que pasa.
¿no? Y entonces ya estamos hablando de un sobreendeudamiento. Entonces hay que analizar estos factores. La estructura que tú tienes, que es la decisión de financiamiento que has tomado, el costo de la deuda y qué capacidad tiene la empresa de generar utilidad operativa. Marcando esto, puedes calcular el costo de capital apalancado y eso te va a indicar si tienes capacidad de pedir más deuda o no. O a lo mejor ya estás sobreendeudado, ya no tienes esa capacidad, como aquí, ¿no? Que estés, imagínate, 13% y esperando menos 3,94, pues ¿cómo vas a pagar? Ya no puedes pagar, estás sobreendeudado. Tendrías que producir más, pero si no tienes capital, caerías en una condición ya mal.